Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a conocer las peripecias judías en una aldea, en un pequeño shtetl llamado Ozornov. Ozorkov, perdón por mi polaco. Sí, Ozorkov, una localidad que se encuentra en el centro de Polonia, junto a un río que se llama Bzura y pertenece al distrito de Lodz. Y hasta el siglo XIX fue una pequeñísima aldea bastante inaccesible porque está situada entre pantanos y bosques muy frondosos. Recién adquirió condición de núcleo urbano en el año 1816, época en la que su población creció de forma notable cuando la nobleza propietaria del lugar decidió desarrollar la industria textil. De hecho, fue la primera localidad en la que se emplearon las modernas técnicas de entonces en la industria de algodón y lana, que luego se extendió a las cercanas ciudades de Sgiers y Lodz. Y la zona se constituyó en el más importante foco industrial textil de Polonia. Por la misma razón creció la población judía del lugar. En el año 1869 vivían allí cerca de 2.000 judíos, que representaban el 38% de la población total, y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial la comunidad local ya contaba con unas 5.000 personas. A lo largo del siglo XIX los judíos también comenzaron a fundar sus propias tejedurías y algunos trabajadores fueron empleados en la industria textil de Lodz, que los buscaron precisamente ahí por sus buenos quehaceres en esta industria. Tenían una sinagoga, instituciones comunitarias, partidos políticos judíos y en general disfrutaban de bienestar económico como el resto de la población nativa. Ya en el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, la situación económica se deterioró, pero en los inicios de la década de 1920, con la conexión ferroviaria que la ciudad pasó a tener con Lodz y con Kutno, volvió el crecimiento, que se reforzó cuando entre 1922 y 1928 comenzó a estar conectada, en este caso a través de un tranvía a vapor, también con Lodz y además con Sgiers. En ese año 1928 se instaló la energía eléctrica en la ciudad y el tranvía ya operó con electricidad. El año 1922 fue importante para la vida comunitaria, ya que se celebraron elecciones a los cargos directivos de la Keilah y obtuvieron representación miembros de partidos sionistas como Mizrahi, Agudat Israel, pero también el Bund y Poalei Zion, también sionistas, pero de otro signo. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de la Keilah era delegado fijo a los congresos sionistas. Por entonces había establecidas en la localidad una escuela de la red Yavne, de ideología sionista progresista, como también había una fundada por Agudat Israel y Esodei Torah. Los grupos sionistas crearon bibliotecas públicas, entre ellos los integrantes de Poalei Zion, que fomentaban actividades culturales y educativas, tales como círculos teatrales o escuelas nocturnas para adultos. Además de dos grandes sinagogas, en Ozorkov hubo un Beit Midrash y casas de oración donde rezaban los seguidores de la corriente jasídica. En el Consejo Municipal hubo representantes judíos e incluso uno de ellos llegó a ser vicealcalde. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se produjeron varias batallas en los alrededores de Ozorkov. Los polacos fueron derrotados rápidamente y los nazis ocuparon inmediatamente la ciudad, concretamente el 5 de septiembre de 1939, es decir, 4 días después de invadir el país. Ozorkov quedó así incorporada al Tercer Reich con el nombre de Brunstadt, y la ocupación fue trágica no solo para la comunidad judía, sino para toda la población. Prácticamente todos los judíos fueron asesinados, pero también se maltrató duramente a los polacos. Los alemanes apresaron y fusilaron a 24 judíos que encontraron en la calle en el mismo momento de la ocupación. Incendiaron la sinagoga histórica de gran belleza arquitectónica y el edificio donde se situaba el Beit Midrash.
Además de los trabajadores forzados que los nazis comenzaron a requerir de manera habitual al Judenrat que nombraron, había razzias en las que se capturaba a la gente para trasladarla a campos de trabajo esclavo de manera adicional. Poco a poco y hacia el final del año 1939, los judíos comenzaron a ser expulsados de sus casas y trasladados a un gueto. La liquidación completa de la comunidad fue temprana, entre la primavera y el verano del año 1942, y se llevó a cabo a través de sucesivas acciones, comenzando por el transporte de 500 judíos, y aunque no se desveló hacia dónde los llevaban, la mayoría de los investigadores concluyen que casi con seguridad fueron enviados al campo de exterminio de Chelmno. Luego, en represalia porque una mujer consiguió huir del gueto, los nazis colgaron públicamente a 8 personas para castigar a toda la comunidad. La acción más importante ocurrió en mayo de ese año. A lo largo de 3 días, un transporte de 2.000 judíos fue a Chelmno y unos 800 discapacitados fueron transportados al gueto de Lodz. Finalmente, en agosto de 1942, aproximadamente 1.200 obreros y artesanos también fueron enviados a dicho gueto y la ciudad quedó limpia de judíos, Judenrein, como querían los nazis. Entre los notables vecinos judíos de Orzhokov, aunque no fueron los únicos, merece mencionarse a Shmuel o Samuel Germán Reshevsky, nacido en 1911. Niño prodigio que aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años y a los 8 ya jugaba simultáneas con grandes maestros a los que solía vencer con frecuencia. Llegó a ser un notable ajedrecista de fama internacional. En los años 20 del pasado siglo, su familia emigró a Estados Unidos y se mantenían precisamente en los primeros tiempos gracias a los ingresos que obtenía su brillante hijo jugando al ajedrez. Además, Reshevsky estudió contabilidad en la Universidad de Chicago y trabajó como contable. Entre 1936 y 1970 prácticamente ganó u obtuvo primeros puestos en todos los campeonatos de ajedrez de Estados Unidos, aunque ya había despegado internacionalmente en 1935 en el Reino Unido, donde obtuvo el título de campeón, derrotando nada menos que al gran Capablanca, entre otros eximios maestros. También fue importante su trayectoria en las Olimpiadas de ajedrez con la selección estadounidense. Fue medalla de oro en 1937, bronce por equipos en 1974 y oro individual en 1950. Era muy conocida su rivalidad con Bobby Fischer. Reshevsky murió en 1992 en Nueva York. Otro notable nativo fue Moshe Shimon Waldman, que también nació el mismo año, en 1911. Poeta en lengua yiddish, que además se dedicó al periodismo como articulista y como editor. Estudió en un Heider, pero a la vez asistió a la escuela pública polaca y fue alumno también del seminario Betulpan en lengua hebrea. En 1927 se trasladó a la cercana Lodz, donde vivió 4 años y allí editó una revista literaria para niños, Lomir Kinder Lernen, Vamos a estudiar niños, y fue también uno de los editores de la publicación Die Freie Jugend, La Juventud Libre. En el año 1931 volvió a trasladarse, esta vez a Varsovia, donde siguió escribiendo y desarrollando actividades culturales. Más tarde vivió en París y Bruselas. Waldman colaboró tanto con sus poemas como con artículos sobre educación y críticas literarias con diversas publicaciones polacas de Lodz, Varsovia o Cracovia y con revistas internacionales editadas en París, Nueva York, Buenos Aires, México o Tel Aviv. Regresó a Varsovia en 1933 y hasta la Segunda Guerra Mundial fue un gran activista cultural ligado a la izquierda sionista. Su primer libro de poemas fue publicado en 1938 y se tituló Verdunkelte Frühmorgens, Mañanas Oscurecidas. Entonces era poco conocido, pero su estilo le resultó de interés al crítico literario y también político Dov Sadan, que tradujo 2 de sus composiciones y las publicó en el diario Davar, el diario en hebreo que se editó en Israel entre 1925 y 1996, aunque 10 años después volvió a fundarse, esta vez online, con el nombre de Davar Rishon,
como medio de comunicación de la organización sindical israelí Histadrut. Con la invasión nazi a Polonia en septiembre de 1939, Waldman huyó a Białystok. Las autoridades soviéticas, como a muchos otros refugiados, lo deportaron a la República Soviética de Komi. Luego, entre 1941 y 1946, vivió en la ciudad uzbeka de Bujará. Regresó entonces a Lodz, donde quiso, junto a otros sobrevivientes de la Shoah, recuperar la vida judía en la ciudad, pero finalmente en 1949 emigró a París, que tras la guerra fue un pujante centro cultural en Yiddish y él uno de sus dinamizadores. Allí fue miembro de la Asociación Literaria Judía, del Club de Cultura Judía y otras organizaciones similares. En el año 1980 se publicó un volumen que recopiló todos sus poemas, ilustrado por varios artistas y titulado Funale Weitens, de todas las lejanías, con una introducción precisamente de Dov Sadan. En 1983 recibió el prestigioso premio de poesía Itzik Manger. Luego, en los años 1985 y 1986, traducidos al hebreo, se publicaron otras 2 obras con sus poemas. Waldman falleció en el año 1996. Y hasta aquí hemos llegado con Ozorkov, Jorge. Muy bien, pues Ozorkov, una localidad que si pasan por la zona de Lodz, en Polonia, les conviene visitar. Es una pequeña aldea, pero que les puede dar una idea de cómo vivían los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este punto del mapa y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas aquí en la geografía del Yiddish. Muchas gracias, Barda Fishbein. Así es, nos veremos entonces, Jorge. Gracias a ti.